Y luego, algunas reflexiones. Más que detenerme en pensar en la violencia propiamente juvenil, quisiera invitarnos a reflexionar en la violencia en general, el contexto en el que sucede la violencia juvenil, que si somos medianamente perspicaces nos podremos dar cuenta que la mayoría de los jóvenes no están involucrados en cuestiones de violencia, aunque ciertamente las tasas de incremento de los jóvenes como víctimas o victimarios han aumentado en toda América Latina. Pero esto sucede en un contexto particular, y ese contexto creo que tenemos que hacerle algunas preguntas. Me parece que una de las preguntas que hay que plantear es ¿qué relación tiene la cultura patriarcal con el incremento de la violencia en un momento donde esa figura patriarcal se siente tan amenazada por la demanda de equidad entre los géneros? Segunda pregunta, si la violencia en la sociedad actual se ha convertido en una forma de creatividad frente a una sociedad obturada. O sea, pareciera que lo más creativo es ser violento, ¿no? Inclusive es bien fácil ser violento desde el punto de vista de la creatividad. O sea, es bien fácil destruir este edificio ahorita en 30 minutos, ¿no? Quemándolo, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué lugar tiene la difusión de la violencia virtual en los medios de comunicación masiva, que no es igual a la violencia real? Porque la violencia virtual en los medios de comunicación anula el sufrimiento humano, y la violencia real es muy distinta. Quien haya estado en un escenario de guerra o de tiroteos, etcétera, etcétera, sabe que la violencia real no es igual que la virtual. Pero en cambio en la violencia virtual muchos aprendemos a manejar un arma. Yo jamás he tirado, pero sé cargar un arma solo de verlo en la televisión, ¿no? Luego otra pregunta que se me ocurre es la violencia como protagonismo social, o sea, no como inclusión social. De hecho creo que este es lo que decora a la criminalidad organizada, ¿no? Ser protagonistas del país, tener control de territorios, etcétera, etcétera. O sea, creo que la violencia forma parte de ese decorado de protagonismo que exige el contexto cultural, ¿no? A todos nos exige ser alguien, ¿no? En este mundo de la meritocracia, ¿no? Otra pregunta que me viene es ¿qué relación tiene toda esta violencia con un sistema y sus instituciones que son profundamente violentas? Por ejemplo, imponer el aumento a los precios de consumo básico es tremendamente violento. Eso es una agresión directa, ¿no? ¿Qué relación tiene decidir que hay sectores de inversión que no tienen que seguir creciendo y otros sí, porque esos convienen más? Eso es sumamente violento y genera desempleo, etcétera, etcétera. Otros dos puntos que me parece que apuntan más a la subjetividad, a pensar sobre la subjetividad que está relacionada con la violencia, es el rol del abandono de los hijos por padres que tienen que trabajar todo el día o que tienen que emigrar, que en el fondo por ahí hay una línea de investigación que tiene que ver con las maras, si mal no recuerdo, algo de esto tiene que ver en esa falta de atención de los hijos en el hogar, que luego buscan atención en el escenario colectivo a través de la violencia en algunos casos. Y por último, ¿qué rol tiene? Que pensar que nadie habla. Hace 2 semanas, no sé si lo leyeron, fue agredido un joven mexicano en España. Es de CONACYT, él es ingeniero, y su problema, independientemente de que venía tomado y que fue agredido por 2 personas que eran policías y que venían vestidas de civiles, y que él pensó lógicamente que iba a ser secuestrado. Pero la forma en que él relata las cuestiones te da cuenta de la xenofobia y te da cuenta que en realidad el espacio iberoamericano existe por idealización y no por realidad. Entonces, o lo construimos, y sobre todo con nuestros jóvenes y entre nuestros jóvenes, porque, y bueno, toda la cuestión de las entre generaciones ya las hablaron, entonces no lo voy a decir,
Pero sí creo que tenemos que plantearnos el punto de la conquista, el punto de la historia de nuestro continente, las venas abiertas de este continente, tiene que ver con lo que está pasando. Y otra de las cuestiones que me parece que no... O sea, estamos diciendo que están abandonados por las instituciones, pero también por nosotros y por nosotras, porque como me dijo un chavo que consumía chemo, que estaba en un anexo, porque lo único que pueden hacer los papás es llevarlos a los anexos, porque no estamos haciendo nada con eso. Pues es un chavito que ni siquiera, porque dice, oye, ¿qué música te gusta? ¿Qué? O sea, impresionante. Entonces yo quiero que me ayuden a ustedes a entender un marco, por favor, teórico conceptual, que vaya más allá de todo esto tan padre, porque a mí me deja realmente desesperanzada, me preocupa. Y bueno, ahora lo que estamos tratando de hacer, por acá está una colega de Derechos Humanos del DF, queremos hacer una pequeña intervención, ¿no? Comunitaria, ¿no? Tocando diversos aspectos, y sé que es un reto, pero hay una gran dificultad, ¿no? Para poder pensar a estos jóvenes, que son, yo creo, la mayoría de la población del país. Entonces, bueno, por ahí va la inquietud. Gracias.